Bueno, para retomar el hilo del video anterior, que cualquier cosa si lo quieren ver dejo arriba el enlace, allí hablamos del ciclo de fuego, en donde una gran zona de Oriente Medio y cercano estaban bajo la dominación asiria. Hablamos de los años 900 a 600 a.C. Los asirios fueron el imperio dominante de ese momento, habiendo llegado a tal grado de expansión que estaba siendo muy difícil de sostener, no solo por su extensión, sino por el descontento que provocaban con sus presiones y violencia sobre las regiones avasalladas. Si algo había caracterizado al estilo de conquista asiria, había sido el uso de la violencia, las armas y el poder militar. Esto ya lleva a pensar que posiblemente la preeminencia de una u otra civilización en cada triplicidad tenga que ver con algún grado de identificación con el estilo, las características, las cualidades elementales de esa triplicidad de esos elementos y la idiosincrasia u organización de cada una de las culturas. Ya vemos que en el caso de los asirios, la forma de conquista fue a través del poderío militar. Sin embargo, veremos que en otros ciclos, en ciclos de otros elementos, van a ir apareciendo otras formas de conquista. Los persas y los medos eran tribus de origen indoeuropeo que se instalaron al este de los Montes Sagros, en la región que hoy es Irán, alrededor del siglo 1000 a.C. Trajeron con ellos su idioma, sus costumbres y sus creencias. Respecto a esto, algunas de las tribus eran naturalistas, es decir, adoraban al sol, la luna, etc., mientras que otras seguían la religión dualista de Ahura Mazda, principio del bien y de la luz, simbolizado por el fuego. Durante estos años, estas tribus, denominadas luego iranias, fueron la cultura predominante en la región. Tenían muchas cosas en común, aportando otras influencias que las que había hasta ese momento, que eran los grandes polos de desarrollo de la Mesopotamia y Egipto. Sabemos que alrededor de los siglos 8 y 7 a.C., estos pueblos sufrieron, lo que dije antes, la dominación asiria. Y después vimos que entre los años 625 y 585, los medos, babilonios, escitas, elamitas y otras poblaciones se aliaron y terminaron con esta dominación. Con la caída de Nínive en el año 612 a.C., quedó marcado el final del imperio asirio y el nacimiento de otros nuevos reinos que dominarán en la región. Estamos entonces en el final del ciclo de fuego. Los medos pasan en ese momento de ser una tribu seminómada dedicada al pastoreo y al comercio a ser una de las más poderosas de la zona. Se puede observar en este mapa la región llamada Media, que se puede ver que es una de las más extensas de la zona. Su capital era Ecbatana. El ciclo de tierra entonces trajo un cambio profundo de poderes hegemónicos en el mundo. Los medos pasan a ser el reino dominante, ya iniciado el ciclo de tierra. Y para consolidar el control y la amistad con los otros reinos iranios, el rey medo Astiages casa a su hija, la princesa Mandanae, con Cambises, príncipe de Persia, perteneciente a la dinastía aqueménida, es decir, descendiente de Aquemenes, un personaje cuyos orígenes se pierden entre los mitos y la historia. De este matrimonio nacerá Ciro II, luego conocido como el Grande. Hacia el año 550 a.C., Ciro II, ya rey de Persia, extiende sus dominios a la región de Media, Lidia y Babilonia. Si bien Ciro II tenía un gran ejército, su primera incursión para la conquista era pacífica. Con sus fuerzas como apoyo, ofrecía a las poblaciones la posibilidad de rendirse sin pelear. Consideremos también que en esas épocas a las poblaciones no le cambiaba mucho la cosa si eran libres o vasallos de algún otro imperio, salvo que éste sea especialmente violento, como en el caso de los asirios, o que les exijan muchos tributos.
Pero en este caso, muchos conquistados aceptaron de bastante buen grado la incursión persa, ya que introdujo muchas reformas sociales revolucionarias para la época. A cambio, pretendía la rendición de un tributo económico, el reclutamiento de soldados para su ejército y la aceptación de una guardia permanente en la ciudad. El reinado de Ciro II fue relativamente pacífico, considerando que fue un reino expansionista, ¿no? Y muy próspero. Liberó los esclavos de las zonas conquistadas, permitió a los deportados regresar a sus hogares. La Biblia incluso relata cuando Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos, arameos y fenicios que estaban en Babilonia deportados regresar a sus tierras. Incluso los tratan, en la Biblia lo tratan como un ungido de Dios, como un elegido. Estableció la igualdad racial. Hubo total tolerancia religiosa y de las costumbres locales. Los persas no intentaron evangelizar a los pueblos conquistados, y hay inscripciones, por ejemplo en Babilonia, en idioma acadio, donde Ciro II se presenta como elegido por el dios local Marduk. Es decir, eran eminentemente prácticos. Se considera que el cilindro de Ciro, redactado en el año 539 a.C., tras la conquista de Babilonia, fue el primer documento sobre derechos humanos. La muerte de Ciro II fue en una batalla por la conquista de otra región donde vivía el pueblo masajeta, gobernados por una reina, Tomiris. Traigo esta historia aquí porque sirve para mostrar la técnica de conquista que tenían los persas en una primera instancia. Cuentan las crónicas que Ciro II fue hasta la frontera del reino masajeta, instaló allí un campamento con su ejército y le ofreció matrimonio a la reina Tomiris, con el fin de incorporar pacíficamente a los masajetas al poderío persa a través de una unión matrimonial. Tomiris se niega y le pide que retire sus tropas de la frontera, algo que Ciro II, rey del mundo, no iba a cumplir. Por el contrario, les hace creer a los masajetas que retira las tropas, pero deja en el campamento unos pocos guardias y muchos barriles de vino. Los masajetas invaden a la noche, no encuentran casi nada de resistencia y celebran el supuesto triunfo, liquidándose todo el vino hasta caer desmayados. Entonces ahí es que regresan los persas y vencieron a los masajetas sin ningún esfuerzo. Entre ellos estaba el hijo de Tomiris, que fue capturado y después asesinado. El ejército persa y el masajeta se encuentran en una batalla final donde Ciro II termina muerto. Heródoto cuenta que Tomiris, destrozada por la muerte de su hijo, llenó un odre de cuero con sangre. Luego buscó el cadáver del rey enemigo en el campo de batalla. Cuando lo encontró, sumergió su cabeza en la sangre para que se sacie de una vez por todas su sed. Igual vale aclarar que hay versiones que dicen lo contrario, es decir, dicen que Ciro II jamás haría algo tan bajo y que en realidad todo fue al revés. Pero bueno, sin embargo, esta historia ha inspirado obras de arte e incluso cine. El momento de mayor poder de la dinastía aqueménida fue durante el reinado de Darío I, desde el año 521 hasta el 486 a.C., en la mitad del ciclo de tierra. Darío heredó el imperio persa en su cenit, incluidos los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. El reinado de Darío no se centró tanto en la expansión, sino en la organización política, económica y social del imperio, para lo cual mantuvo las estructuras administrativas locales que ya funcionaban antes de ser conquistadas. Aunque los cargos más altos eran para los persas, hubo muchos casos en que personalidades locales también participaban del gobierno. División del territorio en 20 satrapías o gobernaciones,
que eran auditadas por el gobierno central todos los años, siendo castigado el sátrapa si la población local no estaba contenta con su gestión. Existen testimonios escritos donde Darío I reta en un mensaje a uno de sus sátrapas tras recibir quejas de los pobladores. Creación de muchísimos caminos para facilitar la comunicación a lo largo y a lo ancho del imperio, entre ellos el que llamó Camino Real, que era un camino que iba directo de punta a punta entre la capital y el resto del imperio, para que las medidas que tomara el rey llegaran rápido hasta los confines de todo ese territorio conquistado. Construyó caminos, canales navegables, dragado de ríos, canales de riego, unificación y control territorial que hacían menos peligrosos los viajes, en el caso del comercio, del traslado de mercadería. Creó una reserva de moneda en distintos puntos del imperio y difundió el crédito. Imaginen que esto era buenísimo para el comercio. Creación de un sistema unificado de pesos y medidas. Bueno, la tierra como elemento frío y seco es un factor de concentración, solidez y estabilidad. Hubo un gran desarrollo comercial, arquitectónico y tecnológico de la región. Luego de Darío I, el imperio tuvo otros reyes, de los cuales uno muy conocido fue Jerjes II. Lo conocemos por la película 300, luchando contra los griegos. Jerjes II intentó continuar la expansión persa en territorios griegos. Darío ya lo había intentado antes en la Primera Guerra Médica, durante los años 490 a.C., pero logró solo hacerse de algunas regiones y no volvió a intentarlo porque después murió. Jerjes vuelve a intentarlo en el año 479 a.C., pero cae derrotado. Estamos al final del ciclo de tierra, como si fuera en su fase menguante. La dinastía aqueménida fue debilitándose cada vez más a raíz de peleas internas y luchas por la sucesión al poder entre las decenas de herederos que dejaban los reyes al morir. Las regiones conquistadas, por otro lado, empezaban a rebelarse. No podía mantenerse un imperio de tanta extensión con el poder central debilitado. El último rey persa fue Darío III, que terminó asesinado por sus propios sátrapas en el año 330 a.C. El imperio persa aqueménida desaparece así para pasar a formar parte del naciente imperio macedónico fundado por Alejandro Magno durante el período de Aire. Es decir, no es que los persas desaparecieron totalmente apenas empezó el período de Aire, pero ya perdieron hegemonía. Mirando la línea de tiempo se puede ver que este imperio da sus primeros pasos en el período en que se adelanta la tierra durante el ciclo de fuego, que toma forma bajo el reinado de Ciro, cuando ya está instalada la triplicidad de tierra, que al llegar a la mitad aproximadamente con Darío, el imperio aqueménida llega a su máximo esplendor y solidez, y que en su fase menguante va decayendo cuando el ciclo de Aire empieza a hacer los primeros avances hasta su desaparición definitiva, ya instalado definitivamente el ciclo siguiente.